Buenos días, mi nombre es Alejandra González y con mi compañero Miguel Gelpes les vamos a presentar qué es el campo magnético. ¿Qué es? Es un espacio con fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas que circunda una fuente magnética. Una fuente magnética puede ser un imán, una carga en movimiento, una corriente eléctrica o un material ferromagnético imantado. Matemáticamente se puede escribir como un campo vectorial, ya que se puede representar con un conjunto de vectores que apuntan en la dirección en la que se encuentra la brújula, y su magnitud depende de la fuerza magnética. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino en un espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas, en el cual actúan fuerzas sobre las partículas cargadas en movimiento, lo que da su carácter vectorial. El campo magnético se representa por el trazado de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Este fenómeno fue conocido hace más de 2000 años, cuando se encontró una magnetita, que es un óxido ferroso ferreico, un cuerpo natural que presenta la propiedad del magnetismo al atraer pequeños trozos de hierro. También se le conoce como un imán natural. También existen otros tipos de sustancias, como el hierro, níquel y cobalto, que adquieren magnetismo de forma artificial. Naturales como artificiales tienen las siguientes propiedades. Todo imán presenta atracción o repulsión en los extremos, que recibe el nombre de polos magnéticos. Los polos del mismo tipo se repelen y los contrarios se atraen. Los polos magnéticos no existen. Quiere decir que los polos magnéticos son inseparables, por lo que un imán siempre presenta dos polos, por muy pequeño que sea. Los polos magnéticos reciben el nombre de norte y sur porque se orientan según los polos magnéticos de la Tierra, que es un imán natural. En 1819, Christian Ørsted, quien era un científico, descubrió que las corrientes eléctricas creaban campos magnéticos a su alrededor. La experiencia consistió en observar que al acercar una aguja imantada a una corriente eléctrica, aquella dejaba de orientarse hacia el polo norte para situarse perpendicularmente a la corriente. A partir de aquí, se dedujo que las corrientes eléctricas producen el mismo efecto que los imanes. En 1831, Michael Faraday descubrió el efecto recíproco, que las cargas eléctricas en movimiento producen fuerzas magnéticas, ya que el magnetismo es una consecuencia de la electricidad y el movimiento. Él observó este efecto alejando o aproximando un imán a un conductor, ya que en este se origina una corriente eléctrica. La unidad del campo magnético se denomina Tesla y es igual a un huevo por metro cuadrado. La cantidad vectorial se representa con un vector P. La intensidad se representa con un signo H y se mide en amperes por metro. La fuerza del campo magnético se representa con F y su medida son newton. Biot-Savart es análoga en el magnetismo y la ley de Coulomb es la electrostática. En base a esto, expresamos que el campo eléctrico producido por una distribución de cargas está considerado en un elemento diferencial de dicha distribución, de la cual está producido por la siguiente ecuación. La corriente I circula por un alambre curvo. Consideramos como un elemento típico de corriente un tramo del conductor dl que lleva la corriente I. Su dirección es la tangente al conductor, línea punteada. Debemos pensar que un circuito está constituido por un gran número de elementos de corrientes colocados uno tras uno. Siendo R un vector de recorrido desde el elemento hacia P y θ es el ángulo entre este vector y dl, la dirección de dφ es del vector resultante de dl por el vector R. En nuestro caso, está dirigido entrando en la hoja y perpendicular al plano de ella. El campo resultante en P se encuentra integrado. Tras que la distribución más simple de carga es la carga puntual aislada, un único elemento de corriente aislado, no existe una corriente estacionaria. Por lo tanto, la carga debe entrar en un elemento de corriente por un extremo y salir por el otro, por lo que siempre están presentes varios elementos de la corriente, porque siempre tenemos que considerar la integral de línea que se extiende. Repetición de la experiencia de Ørsted con la ayuda de limadoras de hierro dispuestas sobre una cartulina perpendicular al hilo conductor rectilíneo pone de manifiesto una estructura de líneas de fuerza del campo magnético resultante, formando circunferencias concéntricas que rodean al hilo. Esta es la regla de la mano derecha. Permite relacionar el sentido de una corriente rectilínea con el sentido de las líneas de la fuerza del campo magnético B, creado por ella. Experiencias más detalladas indican que la intensidad de este campo depende de las características del medio que rodea la corriente rectilínea, siendo tanto mayor cuando mayor es la intensidad de corriente I.
dirección del campo magnético es tangente a la línea del campo que pasa por el punto, como vemos en la figura, donde el sentido de la corriente es hacia afuera de la página. Este cerramiento del campo magnético alrededor de la corriente que lo produce puede expresarse en términos geométricos, como es un camino cerrado, la circunferencia es el borde de una superficie cruzada o atravesada. El resultado es independiente del radio R. Se cumplirá también para un camino formado por arcos y rectas radiales, si bien el camino considerado es bastante general. Podemos decir que esto se cumple para cualquier camino que consideremos, ya que lo podemos descomponer siempre en una suma infinita decimal de arcos y rectas radiales, como vemos en el siguiente dibujo. Los imán se registran de polo norte a polo sur, mientras que las internas lo hacen de polo sur a polo norte. Esto da lugar a líneas cerradas. Las líneas del campo magnético nunca se cruzan entre ellas. El vector B tiene el mismo sentido de la línea del campo de cada punto y es tangente a la misma. Para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, como un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por él. Una carga eléctrica, como un electrón moviéndose en el espacio, genera a su alrededor un campo magnético que 1. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente creado por lo que en física se conoce como el spin. Segundo, toda carga en movimiento produce un campo magnético, por eso una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes.